Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente. Estamos en el último día del primer Congreso Internacional de Antropología Forense y esta es la mesa de métodos y técnicas para el análisis de trauma y tafonomía. Les recuerdo la dinámica, al final serán las preguntas y vamos a ir ponente a ponente con sus presentaciones. Les pido a las personas que nos están escuchando que por favor guarden sus preguntas para el final y a los ponentes que sean muy medidos con el tiempo para tener ese espacio para profundizar los temas. Me gustaría robarles solo 2 minuticos para agradecer a la organización por esta invitación. La verdad es que me siento muy honrada de que me hayan invitado a este primer congreso y felicitarlos por estos 3 días de congreso que ya culminan el día de hoy. Ha sido bastantes los aprendizajes, tanto en materia internacional como local, que nos permiten ver que pues vamos por buen camino, pero que todavía nos queda mucho por aprender. En especial esta mesa yo creo que es uno de esos temas en donde todavía se pueden abordar muchísimas cosas. El trauma es un desafío para todos los que lo analizamos. Y en cuanto a la tafonomía, pues sin duda aquí todavía el escenario está casi virgen para todos los procesos que podemos aprender. Y eso nos demuestra la necesidad de este tipo de congresos en donde nos podemos actualizar de estos temas. Entonces, no les quito más tiempo, son 4 ponencias las que tenemos hoy. La primera va en torno a los traumatismos, las otras 3 en torno a los factores tafonómicos y yo creo que terminamos además con la cereza del pastel, que es una propuesta metodológica para hacer este tipo de análisis. Entonces, damos inicio a la ponencia Abordaje antropológico forense en cuerpos sometidos a fuentes térmicas. Está a cargo de José Ricardo Ruiz, del Servicio Médico Forense del Estado de Campeche, y de Miguel Villanueva, de la Dirección General de Investigación Pericial del Estado de Sinaloa. Cuando quieran pueden empezar. Bien, pues voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Ya se ve. Ok, pues muy buenos días a todos. Pues agradecer al comité organizador por la invitación. Pues como bien lo vimos, es abordaje antropológico forense de cuerpos sometidos a fuentes térmicas. Y bueno, pues la intención de haber presentado este trabajo es enfocarnos realmente, hacer un puente. Necesitamos generar un puente entre nosotros que estamos trabajando continuamente con casos forenses, generar puentes de comunicación entre también las otras instituciones, inclusive hasta las otras, la academia, en cuanto a presentar lo que estamos haciendo, a lo que nos enfrentamos, para que pues, a través de esto podamos generar estrategias y trabajos en conjunto, ¿no? Esa es una de las intenciones, más también presentar pues lo que es nuestra experiencia, ¿no? Para poder entender el abordaje de los cuerpos que son afectados por fuentes térmicas, una de las primeras cosas que consideramos que es importante, que debemos de tener al menos un conocimiento, es acerca de la dinámica de la producción del fuego y su relación con la producción del calor, que son 2 cosas completamente distintas, ¿no? El fuego, claramente lo han señalado algunos autores, como lo ven, como Hahn y Symes. De alguna manera el fuego es una reacción exotérmica, que se puede generar por la intervención externa de algún acelerante. Eso va a generar lo que llamamos calor, que se va a convertir en una fuente de energía que en conjunto van a generar la flama o el calor, van a generar diferentes afectaciones en los cuerpos humanos, animales o en otros materiales, ¿no? Para poder entender esta dinámica, obviamente nosotros tenemos que tener un marco teórico o referirnos de manera teórica en lo que son los grados de afectación. Nosotros no solamente tomamos el ejemplo de Eckert, sino que hay otras bibliografías más recientes que por ahorita no pusimos por el tiempo, pero bueno, que consideramos una como referencia podría ser esta, en donde el tipo de cremación, ¿sí?, puede ser tanto completa, incompleta, parcial, y él define también la parte de la carbonización. Cada uno de estos provoca ciertas características
que, como ustedes ven, pueden ser cenizas, piezas de hueso, tejidos blandos y restos de órganos internos. Y él también, algo interesante es también que propone es el tipo de frecuencia en la que se ha dado, al menos en su caso, o en lo que él estudió, este tipo de situaciones. Para nuestro caso, forenses mexicanos, casos de forenses, o sea, que nos enfrentamos nosotros, al menos en nuestro caso, lo que nosotros vimos, obviamente nosotros estamos proponiendo y definiendo que cuando el cuerpo es afectado por el fuego, ¿sí? O por la energía que se produce en calor, esto nosotros hemos observado y estamos más o menos proponiendo que tenemos un quemado, un chamuscado que se da a tejidos superficiales, tejidos blandos, la carbonización que es en tejidos blandos, tejidos duros, que puede incluir los dientes y los huesos y otros materiales asociados, como pueden ser plásticos, ropa, bueno, textiles en general. Y la otra es el calcinamiento, en donde ya los tejidos duros y otros materiales asociados pues prácticamente están en un proceso de desaparecer. Esto es importante entenderlo porque cuando nos confrontamos con este tipo de situaciones como las que vemos en esta imagen, nosotros debemos de tener la posibilidad de abarcar y de entender el proceso de cómo un cuerpo se va afectando. En este caso es una esquematización que para nosotros consideramos importante. ¿Por qué? Porque ese esquema nos permite ver qué es lo que nos va a quedar a nosotros y qué es lo que a nivel de estructuras óseas tenemos para poder trabajar, porque al final de cuentas no solamente es realizar un análisis en cuanto a las afectaciones, sino también lo más complicado es trabajar con estos cuerpos y generar un diálogo para poder generar una conclusión o un acercamiento al proceso de identificación que todavía es más importante que lo que estamos observando. Otra cosa importante que siempre debemos de considerar en cuenta es el cambio de color. Aunque hay muchas estrategias para poder observar el cambio de color y su relación con la temperatura, porque eso consideramos que es muy importante, no podemos nosotros tampoco quedarnos con los parámetros que nos marcan las investigaciones. Son importantes y las tenemos que tomar en cuenta, pero también tenemos que dar un paso a ver qué está pasando en los procesos forenses, en los casos forenses, porque son multifactoriales, ¿no? Entonces son tan multifactoriales que implica que la temperatura puede aumentar porque un acelerante, como la gasolina, por ejemplo, provoca una mayor temperatura. Hay investigaciones que ya han marcado muy bien las características y una interesante que al menos es del 2020, que para nosotros creo que es un buen referente, es la de Ellingham y Sandholzer del 2020, en donde ellos ya a nivel de microscopio pues ya están observando cuáles son esas características. Obviamente nosotros no tenemos esa tecnología aún, pero sí tenemos y nos sirve. Tenemos los casos y nos sirve para hacer unas comparaciones. En cuanto a nuestra experiencia forense, nosotros, en nuestro diálogo, nuestra reflexión que hicimos con mi compañero, vimos que podíamos definir con nuestros casos que había afectaciones térmicas en cuerpos humanos en contextos forenses de tipo intencional y tipo accidental. De las tipo accidental, vimos que había homicidas, otra que se daba en contextos tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados, tomando la terminología de los manuales de criminalística que actualmente ocupamos y el protocolo de cadena de custodia y todos aquellos documentos que nos avalan a nosotros para poder justificar nuestro trabajo. Otro caso es el tipo accidental, en donde se da en lugares abiertos, lugares cerrados, pero algo curioso y lo que nos hace más interesante el abordaje de estos casos es que se da en automóviles, aeroplanos, botes, construcciones y lo que, bueno, recientemente hemos visto fugas de combustible y explosiones en donde también se generan afectaciones en el cuerpo humano, ¿no? Le doy la palabra a mi colega. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, buenos días a todos y gracias, Ricardo, por cederme la palabra. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría mencionar que esta investigación contiene una serie de tablas y gráficas con información que nos arrojaron ciertos datos, los cuales les estamos presentando, ¿no? Bien. Por un lado, esta tabla incluye los estados que formaron parte de nuestra muestra y que son Tabasco, Campeche, Oaxaca y Sinaloa. También se incluyó el año del registro, el tipo de suceso, como bien mencionaba Ricardo, si había sido accidente, homicidio o se desconocía, y a su vez el número de individuos relacionados con el tipo de suceso. También consideramos
la presencia o no de alteraciones traumáticas tanto en los restos cadavéricos como en las estructuras esqueléticas. Por otro lado, también consideramos el estado de afectación, es decir, denominamos o enumeramos con el número 1 perdón, ya aparezco. Decía, el estado de afectación lo distinguimos con números, ¿no? Tenemos entonces que para los carbonizados es el número 1, para los calcinados el número 2 y el número 3 para las combinaciones, es decir, no siempre los cuerpos quedan totalmente carbonizados, algunas veces quedan calcinados y en algunos de los casos que nosotros trabajamos había esta combinación de carbonización con calcinamiento y también se incluyó el patrón observado. Más adelante explicaremos de manera muy general a qué nos referimos con el patrón observado, pero por ahora mencionaré que para distinguir estos patrones denominamos que el número 0 a los ángulos de 90 o mayor grado, ¿no? Con el número 1 a las formas parecidas a una A mayúscula, con el 2 a los ángulos de forma escalonada, con el 3 a las formas elípticas, con el 4 a más de uno de estos patrones y con el 5 aquellos donde no se observó. ¿La que sigue, Ricardo? Bien, como se había mencionado, estos 4 estados son los que componen nuestra muestra y de los cuales obtuvimos 37 casos, ¿no? Como podrán observar, Oaxaca es el estado con mayor número de casos, mientras que casos por año tenemos que este año, según nuestra muestra, es el año con el mayor número de casos, ¿no? La siguiente, Ricardo. Ahora, ¿qué obtuvimos al realizar las tablas, no? Hicimos una por tipo de suceso, donde bien mencionaba Ricardo, accidente, homicidio o desconocido. ¿Y qué nos da? Que el homicidio tiene una frecuencia del 23 y un porcentaje del 62.2%, como se ilustra o ve en la gráfica. Mientras que para el estado de afectación tenemos entonces que la carbonización tiene una frecuencia del 25 y un porcentaje del 67.6%, como bien lo ilustra la gráfica. La siguiente, Ricardo. Ahora, antes de mencionar a qué nos referimos con el patrón observado, quisiera entonces decir que esta investigación es a partir de una serie de observaciones que realizamos sobre húmero, fémur y tibia principalmente, ¿no? Entonces, al hacer estas observaciones, hallamos que en las diáfisis de estos huesos había cierto tipo de ángulos con mayor o menor apertura y algunas formas. Con la ayuda de Ricardo, si me haces el favor de ir señalizando para explicar a qué nos referimos. Entonces tenemos que, cuando se analizan las diáfisis, encontramos una serie de ángulos en la diáfisis, en este caso ángulos de 90 grados. Hay más, pero esto es para más o menos ejemplificar a qué nos referimos con estos ángulos que se encontraron, ¿no? Y también encontramos formas parecidas a una A mayúscula, en otros casos en forma escalonada, es decir, ángulos que siguen una secuencia en forma de escalera o de escalón, con mayor apertura. Eso es un mundo en el que encontramos, ¿no? Pero este es para solamente citar un ejemplo. Y también tenemos, por otro lado, formas elípticas, a su vez, compuestas con otro patrón, como el que bien señala Ricardo, con esta forma como escalonada. Entonces, cuando hablamos de patrón observado, nos referimos a estos ángulos y formas que hallamos o encontramos en la diáfisis de los huesos. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando hacemos la tabla de patrón observado con o relación al tipo de suceso? Tenemos entonces que
tanto en los accidentes como en los homicidios y los desconocidos, la combinación es el patrón que más encontramos en nuestra muestra. Tenemos un total de 16 casos, mientras que en la tabla y gráfica solo para el patrón observado tenemos entonces otra vez que la combinación tiene una frecuencia del 16 y un porcentaje de 43.2%. Finalmente, ¿a qué llegamos o qué concluimos? Ricardo. Ok. Tenemos entonces primero que las afectaciones en cuerpos y restos humanos producidas por fuentes térmicas son multifactoriales. Segundo, mantienen una combinación de alteraciones, las cuales no siempre se encuentran relacionadas con el tipo de suceso. Ahora, en casos relacionados con homicidios, al menos en nuestro análisis o en nuestra investigación, el patrón en forma de A mayúscula nos podría indicar que en algunos casos se encuentren relacionados con posibles traumatismos perimortem. Cuarto, el análisis y diferenciación de lo que llamamos patrones de afectación es importante para diferenciar incluso afectaciones post-mortem o traumatismos perimortem. Quinto, este tipo de investigaciones forenses nos aportan, y esperemos que siga creciendo, una base para implementar un protocolo de acción, es decir, saber qué hacer en casos de restos que han sido expuestos a una fuente térmica o cómo entender toda esta problemática, ¿no? Por otro lado, también observamos que en el caso de los patrones de afectación en los huesos, cada uno de ellos, de acuerdo a sus características, nos aportan información acerca de las etapas en las que se va sucediendo las afectaciones y el aumento de la temperatura, así como la relación de los cambios físicos y quizás químicos de la matriz ósea, cómo se ve afectada. Y finalmente, creemos que es importante también confrontar la bibliografía, la investigación forense, la práctica forense, para generar nuevos conocimientos. Ricardo. Ok, bueno, para finalizar, pues nosotros estamos proponiendo un abordaje de forense en cuerpos afectados por fuentes térmicas y nosotros en nuestro intercambio decíamos, es que tenemos que tener un abordaje interdisciplinario. No podemos hacerlo solo desde la antropología forense, deben trabajar otras áreas, tanto en el campo como en el laboratorio. Debemos de hacer descripciones generales y particulares de todos los materiales de estudio que tenemos. Debemos de considerar dentro de estas descripciones, descripción de grado de afectación a nivel de tejidos blandos y órganos internos, en cualquiera de los casos. Descripción del grado de afectación en tejidos duros de acuerdo con el tipo de estructura, porque ahora no nos dio tiempo, pero también analizamos los cráneos, ¿no? En cráneos se da otros patrones completamente distintos, ¿no? Entonces, por la estructura craneal, y en la cara igual, pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Discriminar el tipo de afectación, si tenemos chamuscamiento, carbonización o calcinamiento, porque pues eso nos permite ver el patrón en el que se puede, la flama se va extendiendo. Valorar el grado de extensión de las afectaciones por segmentos corporales y estructuras óseas, ¿sí? Utilización de parámetros esquemáticos corporales y por estructuras óseas para precisamente nos dé un acercamiento a la posible casuística forense. La descripción de los tipos de coloración, nosotros, bueno, en lo personal sí la he llegado a utilizar, sugerimos la tabla Monsell, así como otras referencias cromáticas de diferentes autores para fines orientativos con respecto a la temperatura, y la descripción de afectaciones relacionadas con patrones de afectación térmica propuestos en esta investigación. Y obviamente, pues ojalá en algún momento dado pudiéramos sumar lo que pasa en toda la República, ¿no? Para que tener muestras más grandes, más referencias. Y pues bueno, pues es todo. No sé si quieres agregar algo más, Miguel. No, solamente agradecer por el tiempo y si surgiera alguna duda, pues aquí estaremos para contestarla. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Para seguir con el tiempo, vamos a darle inicio a la siguiente, que se titula Afectaciones tafonómicas en restos óseos humanos causadas por hongos presentes en una muestra del Jardín Cementerio Universal de la ciudad de Medellín, Colombia. Esta ponencia está presentada por Paula
González, Madeline Zapata y Natalia Restrepo. Todas son del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Cuando quieras puedes empezar. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Primero que todo agradecer por el espacio y pues la ponencia que nosotros vamos a presentar es afectaciones taxonómicas en restos óseos humanos producidas por hongos en un cementerio de la ciudad de Medellín. Dame un segundo. Okay. Bueno, esta investigación surgió básicamente desde la necesidad planteada en el país por los problemas que tiene la desaparición forzada a lo largo del conflicto armado interno que hemos vivido nosotros y pues los retos que implica también este tipo de situaciones. La desaparición forzada en el país es algo que ocurre de manera generalizada y sistemática. Las cifras son muy altas, hay mucha incoherencia en cuanto a las cifras también por la cantidad de años que lleva ocurriendo este delito y demás. Por lo tanto, eso supone para la antropología un reto. Y es empezar a buscar nuevas formas de analizar, de crear métodos, de crear técnicas para analizar de una forma diferente la evidencia, los restos óseos y todo lo que tiene que ver pues con este universo. Por lo que nosotras consideramos importante no analizar únicamente los restos óseos, sino también irnos más allá y analizar el medio circundante, es decir, el suelo y lo que en él habita. Por lo tanto, nosotras nos fuimos por la diversidad biológica del nicho del suelo, que sería específicamente los hongos. Escogimos los hongos porque es un elemento muy importante para el suelo, aporta gran cantidad de nutrientes, energía y en la descomposición de materia orgánica. Por lo tanto, pues en los procesos de descomposición juega un papel muy importante. La realizamos en el Cementerio Universal de la ciudad de Medellín. Es el único cementerio de este carácter en la ciudad, el cual recibe absolutamente todas las personas sin distinguir género, religión, estratos sociales, nada. Es para todos. Y es público, por lo cual había un acceso un poco más fácil entre universidad pública y cementerio público, por lo cual pudimos hacer las negociaciones y las alianzas correspondientes. Escogimos la zona 2 y como tal exhumamos 13 individuos en 2 jornadas con estudiantes de la Universidad de Antioquia y del Tecnológico de Antioquia. La investigación fue de tipo descriptivo, en la cual se buscó determinar y detallar el daño taxonómico en los huesos específicamente producido por hongos. Realizamos una revisión bibliográfica muy detallada en lo que hubiese disponible en las bases de datos, ya que este trabajo era la aspiración de nosotras para el pregrado de antropología. Y los limitantes económicos, más la legislación y demás, suponían un gran reto. Entonces, muchos análisis no se podían realizar porque los restos no podían tomarse muestras invasivas, no podían salir tampoco del cementerio. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, a partir de la bibliografía disponible, mirar qué coincidía, hacer los análisis correspondientes y demás. Las muestras y todo lo demás se recolectaron directamente en campo. Fueron 2 fases de excavación, exhumamos 13 cuerpos, se realizó exhumación, inventario en campo. Para el inventario nosotras creamos un inventario nuevo para dejárselo como producto al cementerio, el cual fuera mucho más comprensible, no solamente para el personal, para los estudiantes, sino para las personas del común. Las exhumaciones se realizaron por vía administrativa. Esto quiere decir que era el cementerio el que daba el aval de que se pudieran realizar, porque ya habían cumplido el tiempo mínimo de permanencia. Para Colombia son 4 años, los que nosotras exhumamos habían superado ya el tiempo, los que menos llevaban 6, la mayoría estaba entre 8 y 12 años ya de inhumación, llevaban un tiempo muy prolongado y por cuestiones legales el cementerio no puede estar haciendo unas exhumaciones tan seguido,
ya que allá también llegan todo lo que son muertes violentas, y eso pertenece a la jurisdicción de la Fiscalía colombiana. Entonces, ahí hay una gran cantidad de temas, por lo que nosotros tuvimos que hacer todo un proceso administrativo, y ya hasta que estuviéramos seguras que no tenía nada que ver con muertes violentas ni con procesos abiertos, podíamos disponer de esos cuerpos al interior del cementerio. Y en caso tal de que algún familiar llegara en algún momento a reclamar los restos, pudiera entender qué se sacó, qué se encontró, y fuera mucho más fácil el inventario. Con ese inventario, posteriormente, nosotros creamos un esquema del esqueleto humano en el cual sombreábamos las partes de la pieza ósea presentes. Todo lo que está en blanco es lo que estaba completamente ausente o en estado de diagénesis muy avanzado, o incluso ya en el momento de la excavación se nos volvía polvo, entonces ya no se podía extraer por completo. Las afectaciones tafonómicas más comunes que nosotros encontramos fueron pues pérdida cortical, exposición del tejido trabecular, pérdida de ausencia en todo el esplanocráneo, eso fue una constante en los 13 cuerpos, todo el esplanocráneo estaba pues ya había desaparecido. Los extremos distales y proximales, siendo la diáfisis la de mayor conservación, y las falanges fueran como la más destacada por su ausencia. Y en cuanto a las costillas, ya se encontraban muy pocas y eran prácticamente laminillas, ya estaban demasiado deterioradas. Para nosotros poder hacer un análisis un poco más detallado, retomamos los porcentajes de complexión que estableció Gordon y Wistra y que luego fueron modificados por otros autores, encontrando que los rangos en porcentajes de presencia estaban generalmente en el 3, siendo como la constante, pero el 2 tampoco se quedaba, o sea, de 26 al 50% estaba muy pegadito. Muy pocos se llegaban hasta el 5, que estuviera la presencia de más del 95%. Ya le doy la palabra a mi compañera Madeleine. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes aquí en Colombia, ya entrando al tema como tal de los hongos y de lo que encontramos en identificación. Pues aquí en lo que están viendo en la pantalla, encontramos dos fotografías. A la izquierda pueden ver en fragmento de ataúd. Esto fue, como ya les dijo mi compañera, encontrado en la zona 2 de las excavaciones, las cuales, como ya ella les mencionó, se hicieron por vía administrativa. Macroscópicamente, o sea, a simple vista, se puede ver el hongo en la madera del ataúd, el cual es un hongo filamentoso, un moho específicamente. Ya cuando tomamos la muestra, que hicimos el respectivo raspado, lo llevamos al microscopio. Por técnicas de microscopía, primero se hace la observación en 10X y luego en 40X, y se hidrata con una solución de KOH al 3%. Podemos observar, como pueden ver ahí en la descripción, hifas septadas de alinas. Las hifas septadas de alinas, pues para los que no, digamos, tienen como un acercamiento a esto, son los túbulos que pueden observar ahí. Y las blastoconidias, que son como las bolitas que son un poquito más refringentes, es decir, que no se ven como tanto, pero ahí se ven en la foto. Digamos que los materiales como la madera presentan una gama de diferentes sustratos adecuados para el crecimiento de los hongos, como son la celulosa. Entonces, digamos que estos tienen la madera, y el medio, obviamente, en el que está el ataúd, tiene el medio, digamos, adecuado para que crezcan este tipo de hongos. Diferentes autores han encontrado que los más presentes en este tipo de material son el Aspergillus, Penicillium, Trichoderma y Alternaria. Paula, siguiente, porfis. Listo.
Ya entrando a materia con los huesos, a la izquierda pueden observar una rótula, el cual, si lo pueden observar ahí, hay un hongo filamentoso al lado más izquierdo del fragmento de hueso, el cual es visible macroscópicamente pues, por el tipo de crecimiento que tienen los hongos. Cuando se hace el raspado, que hay que aclarar también que la toma de la muestra es no invasiva, porque pues no se puede hacer, digamos, un cercenamiento, un corte del hueso por el contexto que ya les explicó mi compañera. Se toma un raspado superficial de este hueso, se lleva al microscopio como les expliqué anteriormente, se hace la vista en 10X y en 40X, encontramos las estructuras de hongos que pueden ver ahí, que son hifas, dialinas, inseptos y blastoconidias. Este también lo podemos asociar a lo que encontramos anteriormente en la madera, que hay estructuras similares de hongos y que, digamos, en ambos casos se podría asociar como el crecimiento de lo que obtuvimos en la madera con lo que obtuvimos directamente en los huesos. Paula, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una cuña del pie, cual yo creo que pueden observar también que se ve mucho mejor que en la anterior. El crecimiento de un moho de un hongo filamentoso. También hicimos el raspado, el mismo procedimiento. Es un hongo no especificado. También tenemos hifas y alinas inseptos. Bueno, en estos casos, en todos los casos les pusimos que son hongos no especificados porque no pudimos hacer como tal ni un cultivo ni una identificación por biología molecular, que sería lo ideal para asociar el daño causado por estos hongos a los huesos. El daño tafonómico, ya sea macroscópico o microscópico a nivel tubular, que es el daño que causan los hongos en los huesos por lo general. En la bibliografía de diferentes autores asociados, los géneros que más encontramos son el Aspergillus y el Penicillium. Estos hongos son generalmente xerófilos, es decir, que son adecuados para el medio en donde se encuentran restos por lo general momificados y esqueletizados. Es decir, que tienen una baja, disponibilidad de agua para su crecimiento. Asimismo, diferentes autores también han encontrado el Aspergillus spp y el Penicillium spp en diferentes muestras, también en los diferentes procesos de degradación del cuerpo, como son la hinchazón, putrefacción, disculpas, y la esqueletización. Nosotros, digamos que en lo que tenemos aquí, que no hicimos la identificación como tal, fue por los inconvenientes, claro, que presenta un trabajo de pregrado como este, que realizar medios de cultivo y realizar una, identificación molecular de un hongo resulta bastante costoso, pero sí hicimos como la correlación de lo que encontramos a nivel de microscopía. Como conclusiones y para finalizar, como ya lo mencionó mi compañera, podemos ver que hay pérdidas parciales y totales en las piezas óseas y que tuvimos mucha degradación por daño tafonómico en todas las muestras que encontramos de los huesos que se hicieron en la excavación. Bueno, más allá de entender el cuerpo depositado, debe considerarse también que el aporte nutricional que causa el proceso de descomposición al momento del entierro y pues, el tiempo que pasa durante este es muy importante en el nicho ecológico donde se encuentra, que da un aporte nutricional adicional a lo que hay en la tierra, y esto hace que la población de diferentes microorganismos puedan crecer de manera óptima. Esta población de microorganismos, por lo general, como los hongos en este caso, que es el que nos interesa en nuestro estudio, injerencia en la diagénesis del hueso, sobre todo a nivel microscópico, pero también podemos, asociarlo a los daños que encontramos a nivel macroscópico. Bueno, queremos ya para finalizar hacer los respectivos agradecimientos, ya que este trabajo pues lo hicimos con varias entidades de
de la ciudad de Medellín, como es el cementerio, el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, donde somos egresadas Paula y yo, el Laboratorio de Arqueología de la misma universidad, la Institución Tecnológico de Antioquia y el Laboratorio de Criminalística del Tecnológico de Antioquia, que nos ayudaron mucho con sus equipos para poder realizar los diferentes análisis que hicimos a nivel microscópico. Estos son nuestros contactos, por si tienen alguna duda acerca de la investigación preliminar, cabe la pena aclarar que hicimos en este caso, es una investigación preliminar, pero digamos que en el país encontramos que no hay muchos estudios al respecto, entonces fue como importante un primer acercamiento y el daño pues que causan los microorganismos en los restos óseos también es muy importante tenerlo en cuenta en todas las investigaciones que se puedan desarrollar a futuro. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Para seguir con el tiempo, vamos a dar inicio a la ponencia de Javier Pérez y de Marcela Zapata, que son del Semillero de Investigación de Estudios Antropológicos y Semillero Interdisciplinar de Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses del Tecnológico de Antioquia, también en Medellín, Colombia. La ponencia se titula Isópteros como agentes de alteración en restos humanos en el municipio de Girardota, que entiendo que también está en Antioquia, en Colombia. Entonces pueden iniciar cuando quieran, chicos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Montalvo. Soy estudiante del último año del pregrado de Profesional y Criminalística en la ciudad de Medellín, en el Tecnológico de Antioquia. Este proyecto pues se titula Isópteros como agentes de alteración taxonómica en restos humanos y está pues generalizado en el municipio de Girardota, Colombia, ya que ahí hice un estudio más que todo teórico en bases de datos y ahí es donde está endémicamente este insecto como tal, que es el que me ayudará pues posteriormente a obtener unos resultados pues para el proyecto. Entonces, sin más preámbulos, empecemos pues como tal con el proyecto, que sería el siguiente. En esta presentación voy a hablar sobre la introducción. La introducción está dividida en 3 partes para dejar claro lo que es la entomología forense, nuestra parte de la criminalística, y qué fundamentos o qué ayuda a la entomología, a la antropología, en este caso, en el estudio pues, de la taxonomía en las piezas óseas humanas. Hablaremos del planteamiento y la justificación del trabajo, pasaremos a los objetivos, métodos y resultados pues como tal. Esto me pasa acá. Bueno, aclaremos que la entomología forense estudia pues lo que son todos los insectos, toda la fauna cadavérica que se ve relacionada, que se ve vinculada con estos fenómenos de descomposición cadavérica que pasan pues los cuerpos en su deceso. Como ustedes pueden observar en la gráfica, pasamos por 5 etapas, que la primera etapa es el estado fresco, luego seguimos a la segunda, que sería la hinchazón. Seguíamos en tercer lugar con descomposición activa. En esta etapa es donde empieza a intervenir toda esta fauna cadavérica. Seguiríamos con lo que es la parte de putrefacción y terminaríamos con la etapa de esqueletización. Listo, a lo que me refería anteriormente, les voy a esclarecer lo que es la clasificación de los insectos según la entomología forense desde el área de la criminalística, que es mi enfoque. Entonces, tenemos que entender que las termitas pertenecen al grupo de los isópteros, que están agrupados a la familia de los neópteros. Son coloquialmente conocidas como hormigas blancas, pero esto no quiere decir de que las hormigas y las termitas estén biológicamente pertenecientes a la misma evolución. Las termitas están genéticamente compartidas con las cucarachas y las mantis religiosas porque pertenecen al mismo orden grupacional. Entonces, ejemplos claros de ellos tenemos que las libélulas son un grupo de odonatos, los saltamontes o los grillos pertenecen a los ortópteros, las mariposas pertenecen a los lepidópteros, los zancudos o mosquitos pertenecen a los dípteros, las moscas a los eminópteros, los escarabajos o cucarrones pertenecen a los coleópteros y las hormigas y avispas y abejas pertenecen a los eminópteros. Todo eso es una categorización que la entomología forense ha venido haciendo y ya son clasificaciones que están pues científicamente ya estructuradas.
Acá vamos a hablar de lo que es la taxonomía de la termita para dejar claro su procedencia y todo su orden genético. Entonces tenemos que pertenece al reino Animalia, porque la termita pues, es un insecto que pertenece a toda esta globalización de animales. Su filo es artrópoda, porque es un insecto que tiene un exoesqueleto y tiene articulaciones articuladas por tagmas. Pertenece a la superclase hexápoda, porque los insectos están constituidos en 3 tagmas. El tagma número 1 es la cabeza, el tagma número 2 sería el tórax y el número 3 sería como tal el abdomen del insecto. Pertenecen a la clase insecta porque tienen un par de antenas, 3 pares de patas y en su defecto tienen o un par de alas o 2 pares de alas dependiendo del tipo de insecto que se vaya a estudiar. Pertenecen a la subclase Pterygota porque tienen unas alas membranosas, son filamentosas, son peluditas y ayudan a proteger los que son sus venas y son tan impermeables que les ayudan como tal a generar su vuelo para poder desplegar el vuelo dependiendo del insecto. Su infraclase es Neoptera porque sus alas están ubicadas específicamente en el tagma número 2, o sea, en el tórax, y esto les ayuda como tal a generar movimiento para poder volar. Un ejemplo para que me puedan comprender son las libélulas, que tienen 2 pares de alas, y las libélulas tienen la capacidad de mover sus alas en cualquier dirección, y es por eso que ustedes las pueden ver planeando en cualquier dirección en el campo. El superorden es el Dictera. Esta clasificación es más específica porque estos insectos son los que tienen 2 pares de ojos compuestos. Están compuestos porque tienen unos ocelos, que son esos pequeños agujeros que ustedes les ven a los insectos. Tienen 2 pares de antenas con microespinas y su cavidad bucal está compuesta específicamente, como pueden ver en este soldado, tienen 2 antenas. Solamente los dípteros son las únicas especies de insectos que tienen su cavidad bucal de poder masticar y triturar a su presa. Continuamos ya específicamente a lo que nos compete, que es el orden, y son las platodeas. Aquí ya en este orden de platodeas entran solamente 3 insectos, que son las cucarachas, las mantis y las termitas. Pero por fines académicos y de esta investigación me enfoqué simplemente en la infraorden, que son las isópteras, que son las termitas, tanto como caseras o pues pues, salvajes, y la familia Termitidae, que son específicamente ya a fondo a las termitas. Entonces les voy a aclarar lo que sería lo que es el ciclo biológico de las termitas para poder entrar ya a profundidad a lo que fue como tal este estudio. La reina produce 36.000 huevos al día. Estas larvas se pueden convertir en 3 subdivisiones en ese orden jerárquico, que están las obreras, que son las más pequeñas y son características por su color blanco, las ninfas, que son blancas completamente, y los soldados, que están más estructurados, más grandes, para proteger tanto a los pequeños y el ingreso a su nido. Las ninfas son las únicas que maduran y les crecen alas y maduran sexualmente. ¿Por qué son las únicas que maduran sexualmente? Porque como son las que crean sus alas, al salir de su termitero, ellas van a proliferar y van a crear nueva reina y un nuevo rey para seguir reproduciéndose pues eventualmente. Continuamos con lo que sería el planteamiento del problema y la justificación. El planteamiento del problema es porque se desconoce las alteraciones que dejan este tipo de fauna en las piezas óseas y para poder verificar o comparar qué tan diferencia hay en una patología propiamente del hueso. Y como justificación queremos como tal caracterizar estas piezas óseas que producen estos tipos de insectos para poder ver qué tan confundido o qué tan se puede llevar esa investigación para ver esa diferencia tanto de la patología que viene intrínseca pues como tal en el hueso o la que está pues producida en este caso por este animal. Pasaremos al objetivo general, que es determinar el daño taxonómico en los huesos y sus características, específicamente como les mencioné, en la familia de los insépteros, en la familia pues como tal, que son las termitas. Todo con el fin de ver qué se producen esas alteraciones en los restos óseos de origen humano. Como objetivo específico, tenemos examinar los comportamientos de estos isópteros para aprovechar como tal, cómo se aprovechan ellos de esas piezas óseas. Ver que si la aprovechan como tal para comida o para generar como tal su estructura de sus casas y ver qué tanto esto influye en el desgaste de que presentan los huesos y más que todo en el estado esquelético, que es lo que le compete prácticamente a la antropología forense.
pero eso no quiere decir de que no intervengan en los otros procesos de putrefacción cadavérica, sino que simplemente el estado esquelético es el que más le compete a la antropología forense. Bueno, antes de empezar con el método, les quiero aclarar que por el tema de la sanidad pública del COVID-19 se ha presentado pues un inconveniente en poder conseguir como tal el terreno para empezar esa parte experimental. Obviamente este proyecto que vengo realizando hace 6 meses todavía sigue en pie, sino que estoy esperando que me generen ciertos permisos para poder empezar con lo que es la parte experimental. Es por eso que he llegado a citar a ese trabajo de este doctor que se llama Manuel Castillo. Él hizo una comparación de la putrefacción cadavérica de un cerdo, porque él hizo un estudio en España en 1997 que él asemeja la putrefacción cadavérica de este animal con la humana. Él concluye que la putrefacción de estas dos especies es muy parecida. Entonces, como lo dice el título del trabajo, se va a llevar en el municipio de Girardota, Colombia, que está ubicado en el Valle de Aburrá, en el departamento de acá de Antioquia, en el país de Colombia. Entonces, como les acabo de mencionar, la parte de experimental va a ser justamente con este cuerpo de cerdo, el cual esperemos a final de año, a principios del 2021, si las oportunidades y los permisos se me generan con prontitud para empezar esa parte experimental, que sería pues lo más adecuado para realizar. Entonces podemos ver que en la fotografía número 1 el cuerpo se encuentra fresco, en la parte número 2 el cuerpo ya empieza con la parte hinchada, el cuerpo número 3 tenemos lo que es la descomposición activa, que ya se empiezan a ver esos puntos blancos que ustedes ven ya son como tal larvas de moscas o de insectos que llegan en primera instancia en esta descomposición. La fotografía 4 y 5 tenemos como tal la putrefacción y la foto número 6 representa lo que ya es la reducción esquelética. Ahora bien, como les estaba mencionando, entonces estos resultados que yo les voy a exponer en este momento son resultados preliminares y resultados que yo espero conseguir, por lo cual también tomé esas fotografías de la doctora Mariela González. Ella es una antropóloga de Argentina, en la cual ella hizo un estudio de tafonomía en la Patagonia, en Argentina, donde ella estaba hablando sobre lo que mencionaron anteriormente en las otras conferencias, que son los hongos y la descalcificación pues como tal en los huesos. Entonces, como tal, como resultados, yo espero obtener diferencias patológicas y daños producidos por las termitas específicamente. Entonces, como ustedes pueden ver en este fragmento de tibia, podemos ver esta coloración verdosa y gran productos de porosidad, bastantes agujeros que hay que llegar a un estudio exhaustivo para poder determinar si fueron producidos por estos agentes tafonómicos de la fauna cadavérica o si ya es algo propiamente producido intrínsecamente por una patología ósea. Pues como tal, esta fue la presentación. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber, y todo esto pues en agradecimientos pues a mis dos asesoras, que son Natalia Restrepo y Marcela Zapata. Ellas estuvieron siempre en acompañamiento, en asesorías en este trabajo. Pues la verdad, muchas gracias por estar en esta conferencia, y de verdad muchas gracias por la atención prestada. Espero les haya gustado como tal la presentación. Muchas gracias y feliz día para todos. Muchísimas gracias, Javier. Vamos súper bien de tiempo, entonces voy a adelantar lo que sería la siguiente presentación, así damos mucho más espacio a la sección de preguntas, que espero que también la tengamos amplia. Entonces, la siguiente ponencia se titula Propuesta metodológica para el estudio tafonómico en restos óseos arqueológicos, y la presenta Aida García de la Universidad Autónoma de Madrid. Ya puedes iniciar, Aida. Hola. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Vale. Hola, buenos días. Soy Aida García Millán, estoy haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y venía a hacer una propuesta metodológica para el estudio tafonómico en restos óseos arqueológicos. Quería agradecer a la organización, a todos los organizadores de este congreso, y también a los laboratorios de arqueología docente, o sea, los laboratorios docente de arqueología y al laboratorio de arqueología forense de la Universidad Autónoma de Madrid, que me han permitido realizar esta investigación allí. Se trataría de una metodología estandarizada en la que siempre había que tener en cuenta el contexto medioambiental como una parte
fundamental. Se trataría de una metodología que permitiría conocer las alteraciones tafonómicas y los procesos diagenéticos independientemente del contexto arqueológico del yacimiento como tal. ¿Cómo se produjo vamos a hacer una metodología de este tipo? Durante el trabajo de fin de máster nos trajeron al laboratorio una serie de materiales procedentes de Turquía, de 2 yacimientos diferentes, que presentaban, o sea, eran diferentes, pero estaban muy cercanos tanto temporalmente como espacialmente. Y presentaban unos procesos y unas alteraciones tafonómicas muy deteriorados y unas diferencias muy grandes entre unos y otros. Y fue por eso por lo que se dijo, ¿por qué este tipo de diferencia? Vamos a ver si somos capaces de averiguar la razón. Para ello se llevó a cabo primero la elaboración de una serie de fichas. Hay una ficha general que contiene todo esto que podemos ver y luego una ficha adicional que únicamente se aplicaría a las muestras que se han analizado con microscopía electrónica de barrido. Esta ficha general se aplicaría a todos los fragmentos o a todos los huesos procedentes de los yacimientos. En ella se incluiría agrietamiento profundo, la exposición del tejido esponjoso, la descamación del tejido cortical que se presentaría como láminas y un agrietamiento leve y craquelado. La diferencia entre el craquelado y el agrietamiento leve es que el craquelado simplemente marca lo que posteriormente sería el agrietamiento. O sea, todavía no hay ninguna diferencia ni ninguna separación en la superficie ósea. También se incluyen las concreciones, en este caso he hecho una diferenciación entre las películas y las adherencias. Las películas sería todo el sedimento que está en la superficie y que se puede eliminar sin dañar la superficie ósea, y las adherencias se trataría de concreciones incrustadas en el propio hueso, por lo que si se intentan eliminar, se eliminaría parte de la información que nos proporciona el propio hueso. En el caso que yo he estudiado, únicamente he encontrado concreciones calcáreas y concreciones salinas, pero esto depende efectivamente del ambiente del yacimiento. Habría que tener en cuenta también el biodeterioro, tanto animal como vegetal. En el caso del animal se han encontrado restos orgánicos, actividad necrófaga y actividad mecánica. Y en el caso del biodeterioro vegetal se ha observado una acción microbiana, la presencia de raíces y la presencia de vermiculaciones. Dentro de las alteraciones tafonómicas se ha incluido la acción antrópica porque al fin y al cabo sigue siendo una alteración que se ha producido posterior al enterramiento, y las fracturas o fisuras, no entendidas en el sentido de patología, porque no es lo mismo, sino las posibles fracturas o fisuras que se hayan podido producir generalmente por presión sedimentaria. Estos son ejemplos de las alteraciones que se han encontrado. En este caso es una mandíbula de un cánido donde se pueden observar cómo de incrustado está el sedimento, parece que prácticamente forma parte de la propia mandíbula, y aquí se puede ver también una adherencia, sin embargo es una adherencia mucho más superficial que en el caso de la mandíbula. También se pueden observar diferentes tipos de vermiculaciones, lo que permitiría que alguien especializado en flora pudiera determinar qué tipo de flora habría en ese yacimiento, incluso qué flora es autóctona de la zona o cuál no lo es. Encontramos también, en este caso, aquí arriba, restos de raíces como tal e incluso algunos restos de larvas. También encontramos restos orgánicos, en este caso en la zona cortical de un hueso largo, y aquí. Y en esta fotografía se puede observar cómo los procesos en este caso de disolución han provocado que la superficie ósea prácticamente haya desaparecido. No el tejido cortical como tal, pero sí la parte superficial de ese tejido cortical. Este sería un ejemplo de ficha, repito que es
todas estas fichas se tienen que rellenar con todos los restos óseos que te hayan llegado al laboratorio, independientemente de la muestra que nos hayan ofrecido, y todos ellos contendrían una fotografía del hueso a estudiar o del fragmento, el nombre de la ficha, que tiene que incluir siempre el yacimiento, y la identificación del hueso o el fragmento como tal en caso de que sea posible. En el área afectada se toman únicamente los términos total o parcial. La zona de descripción en estos 5 aspectos, o 6, se determina como incipiente o avanzado, y en el caso de las concreciones y el biodeterioro, la descripción vuelve a depender única y exclusivamente del ambiente en el que se encuentre. Que yo haya encontrado concreciones calcáreas no implica que todo el mundo vaya a encontrar concreciones calcáreas. Y la localización es simplemente indicar en qué parte del hueso se ha encontrado ese tipo de deterioro. También he incluido una zona de indicios de evolución tafonómica que es solamente rellenado en caso de que sea muy clara. Para hacer esta observación, los indicios de la evolución, se han tenido en cuenta la superposición, que igual que se utiliza en geología para estudiar los estratos, lo he aplicado a los estados, a las alteraciones tafonómicas. Como en muchas ocasiones todas las alteraciones y todos estos procesos se suelen o alternar o ocurrir todos a la vez, a no ser que sea muy claro, no se ha establecido. En la parte esta que está en rojo es la ficha adicional que únicamente se aplicaría a la selección de las muestras, en el que se pueden incluir si ha habido cambios químicos o no, en el que se ven si hay cambios estructurales y si la diagénesis es una mera mineralización o ya está llevando a una fosilización como tal. Una vez que se han rellenado todas estas fichas de todos los restos, se hace la selección, la observación y el análisis de las muestras para microscopía. Hace unos años estas muestras era necesario embutirlas, sin embargo, los microscopios electrónicos de barrido ahora mismo permiten que haya una muestra muchísimo más natural. Después, y esto pertenece únicamente a la parte de la tesis doctoral, es un experimento que se ha iniciado esta semana. Se trata de un experimento que va a tener una duración de 12 meses en los que están enterrados 3 tipos de hueso, en este caso plano, largo y esponjoso, de 3 tipos de animales diferentes, de bóvido, suido y cánido. Y se van a enterrar en 2 tipos de suelo con pH diferente, un suelo ácido y un suelo base. Estos restos, estas muestras van a estar enterradas en un horno a 80-90 grados para aumentar los procesos de deterioro y los procesos de diagénesis. Y se van a realizar unas revisiones semanales con unos parámetros que son medir el pH del suelo, la conductividad y la humedad, el porcentaje de humedad también del suelo, porque en función de qué tipo de suelo puede absorber mayor o menor humedad. Cada 4 meses se van a sacar una de las muestras de cada tipo de suelo, cada tipo de animal y cada tipo de especie de animal, para su análisis en SEM y posteriormente hacer una comparativa con los huesos con los huesos arqueológicos, tanto de las fichas como de los análisis químicos que se hayan realizado. Esto se basa en los resultados que se obtuvieron en el TFM. Teniendo en cuenta que hubo unos resultados muy buenos, se quiere ampliar esa investigación y poder estandarizarla de alguna manera para que no nos sirva solo en un contexto concreto. En este caso se trataba de 2 yacimientos, Tilbes y Tilbez-Juyuk. Los dos se ubican en el margen izquierdo del río Éufrates, a 35 kilómetros con la frontera con Siria, y mientras que Tilbez-Juyuk se ubica en una plataforma elevada natural
Tílvez es un yacimiento que está prácticamente a ras del río Éufrates. El río Éufrates es un río salado que tiene unas grandes subidas y bajadas y crecidas, lo que provocaba que el yacimiento de Tílvez-Huyuk estuviera inundado de manera cíclica a lo largo de los años. De hecho, la última inundación que sufrió fue en 1998. Mientras que Tílvez no sufría estas inundaciones porque no le llegaba la crecida del río. ¿Cuáles fueron los resultados después de todas las fichas y los análisis? La parte de arriba, la parte superior, podéis observar las muestras que se tomaron, la muestra que se tomó de Tílvez, que era la que estaba a ras de suelo, y en la parte inferior se pueden observar las muestras de Tílvez, que es la que no sufrió las inundaciones. Como se puede observar, en la primera, tanto en los bordes como en algunos puntos del interior, la mineralización y la cristalización que se ha producido es muchísimo mayor y muchísimo más densa que en la superficie que únicamente se observa en los bordes de la otra muestra. A nivel de estructura interna también se puede observar, mientras que aquí lo único que se observa es caos, no hay absolutamente nada que se pueda identificar. En esta muestra sí que se puede percibir, aunque sea de una manera más o menos fácil, la estructura propia interna del hueso. Incluso en la propia fotografía, en la macrofotografía, se puede observar esta estructura. Esta imagen la he cogido también para que se vea que no solamente era en los bordes, sino que efectivamente la cristalización también se daba dentro del propio tejido cortical. ¿Esto cómo se produjo? Cuando el yacimiento se inundaba, las sales del río Éufrates se filtraban por la propia porosidad del hueso, se filtraba y se quedaban ahí durante lo que durara la inundación. Cuando el agua se retiraba, estas sales se cristalizaban y lo que hacían era romper la estructura ósea. En la siguiente inundación, esos cristales volvían a disolverse y se retiraban, y esto permitía que estas pequeñas fracturas fueran aprovechadas por el sedimento y se permitiera la precipitación sedimentaria, provocando que la mineralización fuera muchísimo más avanzada y muchísimo más rápida en el caso del yacimiento a ras de suelo que en el de, obviamente, el que estaba elevado. La investigación en proceso pretende desarrollar el modelo teórico que os he mencionado anteriormente, así como ampliar la muestra. A los yacimientos de Tílvez y Tílvez-Huyuk se han aumentado el material, ha llegado más material que nos permite hacer un estudio mayor. En España tenemos los yacimientos de Cuéllar y de Perales del Río, y también nos han llegado unos restos arqueológicos de Afganistán aún por determinar. Aquí quiero destacar también las diferencias entre los periodos temporales. Tílvez-Huyuk pertenece al periodo del Hierro I, Tílvez-Huyuk Bronce 3-4, Cuéllar es del siglo XV y Perales del Río del siglo XVII, por lo cual tenemos una muestra muchísimo más amplia, con ambientes muy diferentes y en periodos temporales muy dispares, lo que nos permitiría tener un conocimiento mucho más amplio sobre cómo se producen estos procesos tafonómicos. Además de la propia aplicación de la metodología que se está proponiendo aquí, el objetivo es tener un conocimiento mayor acerca del inicio de esa fosildiagénesis en el hueso, cosa que aún queda mucho por conocer y mucho por estudiar. Y hasta ahí mi presentación. Os dejo la bibliografía en la que me he basado para todo esto. Y nada, quería agradeceros la atención y haberme permitido participar aquí. Muchísimas gracias. A ti muchísimas gracias, y también a todos los ponentes que presentaron el día de hoy. Tenemos varias preguntas, entonces si les parece voy a ir como yendo de ponente a ponente para que se haga diversa también esta sección de preguntas. Y entonces iniciamos con los primeros que presentaron.
para que igual también las personas que nos están viendo se vayan animando a hacer más preguntas. Entonces, Soledad Victoria pregunta a Miguel y a Ricardo lo siguiente: mediante el análisis de patrones de afectación en huesos largos, ¿han podido identificar si los cuerpos fueron desmembrados previamente cuando presentan un grado de calcinación? Bueno, quisiera responderle, ¿no? Pero primero recordemos que una de las características de los cuerpos cuando son sometidos a alguna fuente térmica es que tienden a cambiar todo. Ese es uno de los problemas que presentan el tratar cuerpos expuestos a alguna fuente térmica. En cuanto a la pregunta, en carbonización o cuerpos que han sido carbonizados, hemos llegado a notar o a diferenciar traumatismos que presentan marcas de corte en carbonizados, es decir, todavía en algunos casos el tejido o los tejidos blandos quedan estas marcas y también en el hueso. Pero cuando ya son grados de calcinamiento es muy difícil. Todos sabemos o hemos visto que una vez cuando un cuerpo es calcinado y empiezas a manipularlo o no tienes las adecuadas metodologías para poderte aproximar al hueso, ¿qué es lo que le sucede? Termina por desintegrarse. Entonces, en algunos casos de carbonizados, sí hemos podido detectar o hallar estas marcas de desmembramiento o separación de las extremidades. En nosotros, repito, en nuestro caso y en nuestra experiencia, sí hemos podido notar estos cortes a los que hicieron bien a preguntarnos. ¿Algo más que quieras agregar, Ricardo? Pues en este caso también es súper interesante la pregunta porque nosotros ya no nos dio tiempo, pero algo interesante que nos toca en otra ocasión analizar es los traumatismos, porque lo que sí hemos encontrado es que, por ejemplo, en los accidentes y en los casos de algunas acciones accidentales, intencionales, perdón, hemos visto los huesos como dentro del mismo proceso de carbonización se encuentra una fractura. Entonces ahí ya nos habla de que hubo un traumatismo, ¿no? Hay un patrón de fractura, ya hablamos ya de un trauma directo en el hueso. Normalmente nos ha pasado con, bueno, no sé, hemos platicado, pero normalmente pasa con los choques, ¿no? Donde el coche se prende y normalmente hay fracturas a nivel de los cúbitos y radios, las muñecas. Hay fracturas a nivel de la tibia, ¿no? Entonces, eso sí es interesante porque también nos habla de un patrón a nivel de traumatismo, no a nivel de marcas de corte, que tal como comentó Miguel, es muy interesante también esa dinámica, ¿no? Voy a aprovechar tu comentario para hacer una pregunta que está como asociada a las fracturas. Dice Ricardo García, generalmente los factores rectos son propios de hueso seco, como los que presentan en las imágenes, incluyendo el de A mayúscula. ¿Por qué mencionan que esta A mayúscula podría ser perimortem? Precisamente bueno, Miguel, ¿quieres contestar? No, adelante, tú adelante. Ok, precisamente por los patrones que hemos observado que se generan en diferentes traumatismos. Digo, esto ya es meterse ya más en cuestiones técnicas, pero a nivel de la diáfisis, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, una fractura por rotación, ¿no? O cuando hay un desplazamiento, existe un desplazamiento, el patrón de fractura obviamente tiene sus características, ¿no? Tenemos también patrones pues, en donde se ve la fragmentación del hueso y es otro patrón completamente distinto, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que el A, por los patrones de fractura y tomando como ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, la referencia de Galloway, en donde se ven los patrones que se van a dar sobre la fractura, podemos inferir, no determinar, podemos inferir que puede haber tenido un traumatismo perimortem, ¿no? Ok, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con Xavier. Sajina Villalba te hace primero un comentario. Dice, muy interesante el planteamiento, importante para trabajos que se puedan realizar en el futuro y así se puedan evitar confusiones a la hora de hacer un estudio más completo.
Y te pregunta varias cosas, Xavier. Dice, para la exposición sobre daños producidos por isópteros, ¿a cuánto tiempo de descomposición se observa presencia de las termitas? Y si se controló en el modelo la aparición de otro tipo de fauna o no que afectaba al estudio. Bueno, buenas tardes, Ajian. Pues muchas gracias por las preguntas y bueno, hay que aclarar que las termitas pertenecen al último régimen de insectos que van a interactuar con el cadáver en la descomposición cadavérica. ¿Por qué? Porque ellas asocian en su comportamiento las piezas óseas como con celulosa parecida a la madera. Entonces, cuando hay un yacimiento y hay ciertos cuerpos enterrados, dependiendo de ese suelo, qué tan alcalino, qué tan ácido sea, va a haber una prolongación de hábitat de las termitas, lo que esto puede ayudar a que ellas ingresen y obtengan esas piezas óseas como para hacer sus nidos. Empiezan a ruñir lo que es la parte externa del hueso hasta adentrarse en la parte interna. Ahora bien, como son las últimas que ingresan con esta descomposición cadavérica, no hay ningún tipo de control, ya que cada insecto va prácticamente en cada tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde las primeras 12 horas a las 36 horas va a estar como tal hospedado eh, las moscas. Después de eso van a pasar ciertos escarabajos y así sucesivamente. Ya por último van a quedar solamente las cucarachas, que es por eso que cuando ustedes ven una exhumación, lo primero que sale del ataúd son puras cucarachas, porque son los últimos que llegan a intervenir como tal con el cuerpo. Perfecto, Xavier. Voy a aprovechar tu comentario para hacer esta pregunta de Sonia Hernández. Dice, ¿con qué patologías podríamos confundir el daño de termitas? Bueno, las más características serían la osteoporosis, la descalcificación de una persona. Hay tipos de patologías que tienen que ver en este caso con cáncer en la médula ósea. Pues ya había que entrar como un examen más exhaustivo de comparación de tipos de patologías comparados con el daño tafonómico que produzcan las termitas. De igual manera, es por eso que se me surgió esta idea para esta investigación, porque no he encontrado todavía un manual o un proyecto o alguna investigación que hable sobre este tipo de alteraciones. De igual manera, pues es complicado, es por eso que yo les decía que es complejo llegar a simple vista más prácticamente a hablar de que este hueso está poroso, entonces fue un insecto quien lo alteró. Entonces es por eso que hay que hacer un examen más exhaustivo como tal. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a irnos con Paula y Ay, se me va tu nombre. Bueno, Paula, que es el tema de hongos. Pedro Cárdenas pregunta, ¿qué utilidad tendría el análisis de hongos para la antropología forense? Hola. Bueno, más allá que una utilidad, nosotros lo pensamos como por empezar a explorar también campos diferentes que hasta el momento no se han empezado a analizar. ¿Qué mirábamos nosotros también? En el contexto colombiano, no sé en México cómo será, pero aquí se da mucho que los grupos armados hacen un primer entierro, posteriormente empiezan las investigaciones y todo lo demás, y ellos lo que hacen es que mueven el cuerpo y lo trasladan a una región completamente diferente. Al analizar microorganismos, específicamente hongos, que ellos no surgen en unos nichos iguales, o sea, son muy particulares, nos permitiría luego poder determinar zonas o regiones del país donde posiblemente se haya dado el primer entierro. O sea, así sería como el aporte forense que realmente nosotras le vimos. Lo otro también, como hacer un análisis de cómo pudo haberse dado la descomposición y hacer una reconstrucción de los hechos en el momento de la inhumación y poder recolectar cierta información. Hay hongos también muy específicos que surgen según elementos del medio, entonces podríamos tener un panorama mucho más amplio del ecosistema en el cual fue inhumado el cuerpo. Así haya habido luego
O sea, así no se haya dado un segundo entierro, también los cambios climáticos, las condiciones, que los cambios que se hayan dado, nos van a aportar evidencia. Perfecto. Y pues, sí, ese fue como el enfoque. No, tranquila, esta pregunta ya la hago yo, pero ¿qué tanta especificidad tienen los hongos, por ejemplo, que nos acaban de mostrar? Decías que era un moho, o sea, ¿qué tan preciso es que solo crezca en ese ambiente? Y como dices, que cuando se traslade realmente pueda haber esa variedad. Bueno, pues realmente ese sería como un análisis ya más profundo, porque como nosotros tuvimos tantas limitaciones, no podemos hacer análisis moleculares y demás, que era el ideal, y era lo que nosotras planteábamos, pues ese fue el que nos salió como tal recurrente en el cementerio. Lo asociábamos también pues en asesorías particulares ya con personas expertas en el tema, sería como ya condiciones específicas del suelo, la humedad, pues es un suelo extremadamente húmedo, la poca filtración que tenía de lluvias, porque se emposaba muy fácil, y pues las temperaturas también de nosotros, el invierno y el clima cálido, pues que nosotros no tenemos más estaciones, facilitaba el crecimiento de ese específicamente, la humedad, era como el recurrente, y la acidez misma del suelo por el uso constante. Perfecto, gracias Paula. Una pregunta para Aida García, dice, Ima Dacal, a partir de su estudio tafonómico, ¿sería posible encontrar diferentes procesos y fases de fosilización en un mismo yacimiento? Sí, o sea, depende sobre todo del tipo de suelo que haya. Si hay en un mismo yacimiento puede haber dos tipos de suelo diferentes, podría ser el caso de que haya dos tipos de suelo diferentes en un mismo yacimiento puede determinar que en uno de ellos haya habido una acidización muchísimo mayor sobre los huesos y parte de los restos arqueológicos de ese yacimiento hayan desaparecido, por así decirlos, y la otra parte estar prácticamente intacta simplemente por la veta de suelo que toque, por así decirlo, en el resto arqueológico que esté enterrado ahí. Sí. Aprovecho para preguntarte esta de Claudia Ruiz. Dice, ¿cómo sistematizarías la información teniendo en cuenta que son muchas las variables? Y en casos donde se requiere análisis estadístico, el tema de las variables versus los casos dificulta la sistematización de esos datos. Sí, en este caso lo que yo estoy haciendo es, estoy agrupando las variables en función de ambientes similares. En el caso de los yacimientos de Tilbes y Tilbet-Juyuk, las variables eran prácticamente las mismas porque habían pasado exactamente por lo mismo y la única diferencia era la situación geológica, por así decirlo, de donde se ubicaban. En el caso de Cuéllar y Perales, por ejemplo, ocurre más o menos lo mismo. Tendríamos un ambiente muy parecido en ambos sitios y Afganistán sería la otra parte, como el tercer grupo en el que yo iba a dividirlos. Por lo tanto, nos daría este estudio nos ofrecería una visión tanto de la zona, teniendo en cuenta que hay varios yacimientos con un ambiente similar, como del propio yacimiento, en los procesos taxonómicos que se han dado en ese yacimiento concretamente. Muchas gracias. Vale, pues vamos a seguir. Hay otra pregunta para Miguel y Ricardo, la hace Benjamín Reyes. Dice, de manera general, ¿cuáles serían las diferencias en las afectaciones al hueso provocadas por combustibles sólidos, líquidos y gaseosos? Ok, Miguel, bueno, ahorita parece que Miguel no está. Bueno, hay que entender que la combustión, muchas veces dentro de la combustión hay interacción entre diferentes materiales, ¿no? Si hablamos de un combustible sólido, podríamos, según recuerdo, podríamos tener la madera. La madera es un combustible sólido, ¿no? La madera en combinación con un líquido o un combustible sólido, que podría ser diésel, gasolina, thinner, alcohol, ¿no? Al contacto pueden generar una combustión, ¿no? Se genera el proceso de combustión. Del mismo proceso de combustión puede generarse también gases que pueden también de alguna... No afectan directamente al hueso, lo que afecta al hueso es la llama. La llama es lo que quema, ¿no? Lo que realmente empieza a quemar. Y eso genera una cantidad de calor
que sumada con el número del tejido va a generar más cantidad de calor. Entonces, un material sólido, un combustible sólido, no podría tener alguna, por ejemplo, el carbón, la madera, no puede actuar solo, ¿sí me entiendes? Sino que la combustión es el conjunto, ¿no? O sea, si yo pongo un cuerpo y nada más le pongo madera, no me va a generar ninguna combustión. Sin embargo, si yo pongo la madera, o pongo plástico, o pongo basura, ¿sí? Cualquier tipo de basura, papel, y yo aparte la prendo este combustible sólido, ¿sí? No va a tener la capacidad o el calor para generar un quemado al grado de lo que encontramos, ¿no? Sin embargo, si yo le aplico un sólido, un combustible sólido, sí va a generar una energía mayor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede normalmente con los coches, los accidentes? En el caso homicida, por ejemplo, he tenido algunas experiencias en donde el cuerpo lo están requemando hasta que se desaparece, ¿sí? Entonces hay una combustión continua. No sé si quieras agregar algo, Miguel. También mencionar que, de acuerdo, como bien mencionas, ¿no?, a las características físicas y químicas de los combustibles, tendrás entonces resultados, ¿no? Es decir, no es lo mismo someter a un cuerpo con llantas que sea la Se cortó un poquito. fuente térmica principal. Miguel, se está cortando, si nos puedes volver a repetir. Se está cortando un poco la comunicación. Bueno, mientras tanto, les mandaron dos comentarios también. Uno de la doctora Liliana Sanders. Por favor, comentar a Ricardo que hay variaciones en estados de alteración por calor, por contenedores, además de la felicitación y un abrazo. No sé si quieres hacer Gracias, un comentario. doctora Liliana. Muchas gracias. Ok, y la maestra Albertina, felicitar a todos los ponentes, en particular a Miguel y a Ricardo. Entonces, mientras Miguel vuelve, vamos con otra pregunta que le hacen a Xavier. Claudia Jarez dice, si los primeros insectos en presentarse en putrefacción es 12 a 36 horas, ¿cuál es el lapso de tiempo de las termitas? Gracias y felicidades. Bueno, gracias Claudia por la pregunta. Bueno, como mencioné anteriormente, eso depende. De eso son muchos factores que influyen en la descomposición, tanto el clima, el tipo de suelo donde esté enterrado el cuerpo y si está en bóveda o si está en tierra. Aparte de eso, también hay que estudiar, dependiendo del clima y el lugar de entierro, hay que ver qué vegetación, qué animales se encuentran a su alrededor. Está pues categorizado que los primeros que interactúan son de 2 a 36 horas, pero si un cuerpo que la reducción esquelética es lo último y pueden pasar 4 años, 5 años, incluso menos, dependiendo de la temperatura, van a intervenir. Entonces, si esa intervención es por tierra y está en un ataúd, como está hecho de madera, esto va a atraer a este tipo de insectos a alimentarse de ese tipo de materia que está creada el ataúd. Por consiguiente, se van a empezar a alimentar de los restos que están encima del cadáver, que son astillas o partes del ataúd como tal, telas, porque ellos también se alimentan de todo lo que tenga celulosa y como por lo regular los tributos fúnebres siempre visten al cuerpo con ropa elegante, entonces esa celulosa se va a desintegrar con el tiempo, lo que va a traer la propagación de cucarachas y de termitas y apropiarse como tal de esa tela, por consiguiente se adentrarían dentro de, pues, en el cuerpo como tal. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de momento no hay más preguntas del público, pero yo tengo una pregunta para todos. Yo creo que uno de los temas más difíciles en el análisis de
factores tafonómicos y traumatismos es la sistematización de los datos. Aida ya hizo una presentación, digamos, de cómo podría uno recabar estas condiciones tafonómicas, pero me gustaría preguntarles a todos en específico cómo hacer la sistematización desde lo que nos han presentado, cómo hacerlo en alteraciones térmicas, cómo hacerlo si voy yo a investigar daños particulares de insectos, cómo debería sistematizar si voy a investigar daños en hongos, etc. Entonces, si quieren, empezamos por Miguel y Ruiz. Y Ricardo, perdón. Bueno, parece que mi compañero no se ha podido conectar, pero ok, si hablamos de una sistematización, precisamente al final de la propuesta era lo que nosotros estamos, vuelvo a la redundancia, proponiendo es precisamente el abordaje debe ser interdisciplinario, ¿no? Ese abordaje interdisciplinario, ¿a qué me refiero? Que debe participar tanto las áreas forenses, ¿sí?, en el campo, en la recolección de los indicios, pero ¿cómo debemos de sistematizar esto? Una podría ser a nivel de protocolos, ¿no? Estos protocolos deberían de estar integrados dentro de esos informes o archivos únicos que hoy ya manejamos aquí en México, ¿no? Esos archivos únicos en donde tenemos la información desde el campo, el análisis y el resultado post-mortem. Eso, por ejemplo, en el caso de los cuerpos afectados por fuentes térmicas, tendríamos que proponer con un cuerpo, yo inclusive pienso un cuerpo colegiado, ¿sí?, cédulas específicas en donde obtengamos la información que necesitamos. Por eso es que yo siempre les hago énfasis en todos los niveles en los que platico con las personas, colegas, y que les digo, es importante que tomen en cuenta los expertos forenses. No puedes elaborar un protocolo o no puedes elaborar una sistematización si no tomas en cuenta a los que están en primera mano, los casos que nos estamos enfrentando. Entonces, esa información es útil porque entonces sí ya en un cuerpo colegiado podemos intercambiar reflexiones y generar un documento que se añada tanto al archivo único como que se añada a cada carpeta de investigación. Y eso nos sirve no solamente para saber qué sucede en un lugar, sino una sistematización a nivel nacional, saber qué está sucediendo. Después, saber cómo son las casuísticas en cada uno de los lugares en donde se encuentran cuerpos afectados por fuentes térmicas. ¿Fueron en tambos? ¿Fueron con llantas? ¿Fueron con madera? ¿Fueron con plástico? ¿Fueron envueltos? Entonces, esto te genera que tengas un universo que inclusive hasta si me voy matemáticamente lo puedes generar para futuros abordajes, ¿no? Entonces, yo pienso en esa parte de la sistematización, si es que a eso te refieres, Aurora. No sé, Miguel, ¿tú qué opinas? Disculpe, pero es que tengo una serie de problemas con el internet, me saca, me trae, me lleva, pero bueno, como bien menciona Ricardo, también creo que es importante hacer crecer nuestra muestra. Hasta ahora, salvo que estemos mal, no hemos encontrado a alguien con la osadía de estar investigando esto, ¿no? No tanto los patrones de fractura, sino los ángulos que se están generando y las formas y la relación que tenga entonces con los tipos de sucesos, aunado obvio a las fuentes térmicas, ¿no? Creo que además de sistematizar es importante generar estos documentos porque son muchos los homicidios y poco lo que se investiga alrededor de cuerpos sometidos a fuentes. Todos han caído en esto de es difícil, calcinados son difíciles, carbonizados son igual sumamente difíciles, nadie se mete y solamente lo dejan con características o rasgos muy generales de investigaciones. Además de de que se haga una sistematización, creo que es importante y necesario que se empiece a trabajar en este sentido, ¿no? Sí, fíjate que yo ahora sí que me refería justamente a cómo se va a abordar cada uno de los casos, porque está el esquema general, como el que presentaron, donde presentas por coloración, pero lo saben, ¿no? Es decir, cuando tenemos un cuerpo con alteración térmica, además tenemos una variedad de coloraciones. Entonces dices, bueno, ¿cómo voy a establecer ese registro? Hablaste de las tablas Munsell,
que son un acercamiento, digamos, desde la arqueología. Ahorita hay de pronto otras aproximaciones ya en cuanto a ahora sí que a los cambios de color, pero siempre es un desafío porque una cosa es el esquema, pero al momento de hacer un análisis, digamos, de manera general del cuerpo, para entender justamente el patrón de alteración térmica, pues el esquema se te queda corto, ¿no? Entonces puedes sistematizar en una tabla y también es un desafío porque cada uno de los huesos debería entonces tener un sistema por coloración y si le sumas más cuerpos, entonces el análisis se vuelve todavía más complejo. Pero sí, en efecto, no hay una forma, al menos yo no la he visto a la fecha, de sistematizar ese dato, más que veamos esos patrones de coloración. Listo, muchísimas gracias. Vamos, si quieren, con la parte de los hongos, a ver cómo podríamos acercarnos a eso. Bueno, en el tema de los hongos, también como son investigaciones muy nuevas realmente, una sistematización como tal estandarizada no hay. Realmente depende mucho del tipo de hongos que se encuentren, de la familia, del género, y requiere también de un trabajo transdisciplinar e interdisciplinar muy grande, porque como antropólogos realmente nosotros no estamos formados para analizar hongos, entonces requerimos los expertos, el trabajo siempre va de la mano en compañía de otros, no creernos que somos superiores ni nada, no, porque es necesario unir conocimientos para poder ir creando también la sistematización de vida y cómo, o sea, también ir trabajando más investigaciones, por eso es un acercamiento preliminar, ir avanzando en esto y a medida que se vaya avanzando, se vaya encontrando más información, más detallada y más minuciosa, se puede ir creando una sistematización mucho más estandarizada. Por ahora realmente era algo muy general, por eso tampoco lo hicimos como, este es de tal familia, este es un hongo específico, porque primero no teníamos los recursos, lo cual es un limitante grande para esto, pero entonces tocaba a rasgos muy grandes y muy generales. La sistematización fue muy general y muy somera, pues como en este caso. Ya si hubiese sido un estudio mucho más minucioso, si hubiéramos tenido una oportunidad de tener unas tablas mucho mejor diseñadas y unos análisis mucho más específicos. Creería que sería así. No, sin duda lo que mencionas, la parte tafonómica, nosotros hacemos, más bien los antropólogos hacemos parte de ese equipo interdisciplinario, ¿no? Y se necesita ahora sí que la confluencia de muchos actores para poder explicar justamente todo lo que estamos viendo en los huesos. Yo pensaría que de pronto en la parte de los hongos sería muy importante el inventario, ¿no? Establecer un inventario por zonas, es a lo que se han dedicado muchos países. A nosotros nos rebasa la geografía, nos rebasa la extensión de los territorios y también la capacidad, digamos, de investigación que hay en estos temas. Entonces, si nosotros tuviéramos unos inventarios de qué está creciendo, en qué lugar exactamente, seguramente podríamos hacer eso que dijiste al principio, Paula, ¿no? Empezar a diferenciar entre qué hongos participan, digamos, en ciertos escenarios y en otros. Se me ocurre también, obviamente, llevar el análisis a la parte experimental. No sé si de acuerdo, digamos, a las zonas del hueso va a crecer algo en particular, si hay asocio de tejido blando, si no lo hay, digamos que estaría participando, ¿no? Pero estos son también ya datos más experimentales que se podrían pensar en futuras investigaciones. Claro, es que la investigación de nosotros daba pie a eso, a pensar otro tipo de investigaciones que nos permitieran ampliar el panorama. Por eso siempre fuimos muy enfáticas en que era preliminar y era un acercamiento. Siempre fue un acercamiento. Pues desde pregrado a que no hay los suficientes herramientas. Y a nosotros en el país nos pasa exactamente lo mismo. O sea, geográfica y biodiversamente somos gigantescos. Esto es la locura acá. O sea, la misma ciudad es completamente diferente según las zonas. Entonces eso ya complicaría. Es decir, que hacer algo muy específico. Por eso nos centramos en un solo cementerio, porque si nos hacíamos con dos, pues se nos crecía la cosa impresionante y si teníamos un montón de datos que cómo los manejamos. Así es. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted. Xavier, vamos contigo. Bueno, pues para sintetizar pues como tal no lo hay, porque sería pues muy complejo. O sea, como lo vine mencionando anteriormente, son muchas variables.
todo depende del clima y de los suelos donde se encuentre pues como tal el yacimiento donde esté ese cuerpo. De igual manera, también es muy extenso y demasiadas variables, porque Colombia es un país que tiene, pues como está justo en la línea del Ecuador, tiene un clima demasiado tropical y es demasiado variable. Entonces se supone que Medellín, como está en la montaña, debe hacer frío, pero no, también hace demasiado calor. Y Medellín tiene un inconveniente, que es que cuenta con varios cerros principales y cada cerro cuenta con un tipo de suelo con un pH diferente, lo que hace que la biodiversidad en ese lugar difiera. Entonces, también hace un poco más tedioso ese tipo de estudios. Es por eso que también lo enfoqué en el municipio de Girardota, porque es un poco más estable de cierta manera y había que hacer como tal una base de datos o que sea como nacional, algo más grande, exhaustivo, que demuestre en qué tiempo preciso, con qué tipo de suelo y con qué tipo de clima interactúan ese tipo de insectos con el cuerpo que se encuentra en el yacimiento fósil. Perfecto. A mí me parece de tu estudio que tienes, como se dice, un diamante bruto en las manos. La verdad es que son muy pocos los estudios que abordan ese daño de insectos en huesos. Los hay, no son la mayoría y sobre todo algunos que puedan relacionar con, digamos, con lo que nos vamos a encontrar en las patologías, que ese es el reto, digamos, de cuando hacemos el análisis, ¿no? Si esto es tafonómico, si no lo es, si es una patología que pertenece. Creo que el planteamiento que ahora sí que estás generando es el correcto. Definitivamente se ha estudiado parte de la sucesión ecológica de esos insectos, pero ya en el momento en que el cuerpo queda esqueletizado, como que ahí para la mayoría de estudios, ¿no? Entonces no trascienden hacia el daño tafonómico, que es lo que nos interesa, digamos, a nosotros para interpretar. Definitivamente esperamos el resultado de la investigación. Yo lo anhelo, hay muchas cosas de las termitas que tal vez lo que uno ve y tal vez incluso se confunde con algunos traumatismos, entonces sí sería bueno como tener esos comparativos para saber, tanto ahora sí que en materia forense como bioarqueológica, pues que están haciendo las termitas en los huesos. Entonces, felicidades y ojalá nos compartas a futuro el resultado de esa investigación. Claro que sí, muchas gracias. En el caso de AIDA, yo creo que ya presentas tú una, digamos, como una sistematización, más bien sería como sugerencias a todos los que abordamos efectos tafonómicos, por dónde entrarle, porque no es nada fácil. No, la verdad que no ha sido nada fácil, ha llevado bastante tiempo el sistematizarlo todo y el no meter demasiada información también, porque a veces queremos abarcar demasiada información sobre un hueso concreto y al final para el estudio general, que al fin y al cabo es lo que hacemos, no nos sirve tampoco de nada. Entonces, el reto era reducir de tal manera los datos y la información como para que, aun siendo de este tamaño reducido, pudiera permitirnos tener un estudio general tanto de ese hueso en concreto como del yacimiento. Pero sí es verdad que ha habido muchas cosas que han ido cambiando en función de la propia observación de los restos de tengo hasta ahora estos parámetros y de repente te sale uno y dices, esto no lo he tenido en cuenta, pues tengo que revisar todo lo anterior porque no había caído en eso. Entonces es un poco complicado, pero bueno, por ahora está más o menos establecido, a ver si se mantiene así, no hay mucho cambio. Sí, no, muchísimas gracias. Yo creo que nos va a servir a todos. Para mí ha sido un tema muy, muy desafiante porque sistematizar eso, como dices, vas a encontrar muchísimos factores y luego cuando estás revisando un montón de esqueletos, pues te vas a tener que devolver en los que no incluiste y al menos presente ausente, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, excelentes ponencias, la verdad nos dejan mucha reflexión, mucho que pensar para futuros proyectos, para futuras preguntas. Vamos cerrando entonces, muchas gracias a los que nos están viendo, muchas gracias a todos por sus preguntas. Se les anima a seguir en este área de investigación, la verdad es que se necesita muchísimo, muchísimo de investigación en tafonomía y en trauma para poder esclarecer, sobre todo en materia forense, muchos de los casos. Entonces, no sé, Nancy, nos despedimos.